Muy buenos días con todos. Bienvenidos a una edición más de nuestras charlas magistrales. El día de hoy tengo el honor de poder presentar al doctor Fernando Serrano, quien nos va a acompañar en la sesión del día de hoy. Sin embargo, antes de poder darle la bienvenida y comentarles un poco de su trayectoria, su CV, quiero compartir con ustedes una breve presentación, sobre todo para quienes por primera vez se conectan a estos webinars gratuitos, para explicarles un poquito cuál es la intención. La intención de estas charlas magistrales es que quienes no forman parte de nuestra comunidad puedan sentir la experiencia de ser nuestro suscriptor. El cual estos planes de suscriptores son auspiciados por Quantum Consultores y por nuestra línea de negocios Quantum Escuela de Negocios. ¿Quiénes somos? Como Quantum Consultores somos una firma peruana con más de 16 años de experiencia brindando servicios de consultoría tributaria, contable, legal, sobre todo de auditoría tributaria preventiva, que es nuestro expertise, con la finalidad de poder apoyar a las empresas a minimizar cualquier contingencia tributaria antes de que SUNAT pueda detectarlo. A la fecha ya tenemos 17 años en el mercado, estamos a puertas de cumplir 18 años y estamos muy satisfechos de poder ser reconocidos a nivel internacional como una firma altamente recomendada en auditoría y contabilidad. Estamos dentro del ranking internacional Leaders League. Sin embargo, a raíz de la pandemia y con la intención de poder compartir los conocimientos por parte de todos nuestros especialistas de la firma y de nuestros asociados, en aras de contribuir a la responsabilidad social como empresa, creamos nuestra línea de negocios, Quantum Escuela de Negocios, y dentro de esta línea estamos llevando al mercado un producto muy interesante, que es el plan de suscriptores, con la finalidad de poder otorgar capacitaciones de muy alto nivel y a un precio muy accesible. Para poder comentarles brevemente, los beneficios que se otorgan a través de estos planes de suscripciones es bastante amplia. Otorgamos capacitaciones permanentes, como las que presentamos a continuación o en esta oportunidad. Además, también cuentan con una cantidad de asesorías personalizadas que las pueden consumir a través de llamadas, a través de citas virtuales, a través del Zoom, Teams o de repente a través de correos electrónicos. Estas asesorías son atendidas por todos nuestros especialistas. Además, pueden participar en eventos gerenciales que se realizan de forma híbrida. En algunos casos los efectuamos a través de manera virtual, pero en otros también hemos podido atenderlo de manera presencial. Además, hemos puesto a disposición de nuestros suscriptores un banco de preguntas y respuestas con la intención de que no puedan consumir sus horas de asesoría si es que en caso las dudas o las inquietudes que tienen ya fueron atendidas por algún otro suscriptor en una oportunidad anterior. También pueden tener accesos a talleres especializados, reuniones de networking, obtener alertas y jurisprudencias diarias. También tienen acceso a una plataforma virtual las 24 horas del día, en donde pueden revisar en cualquier momento y cuantas veces deseen las capacitaciones que se han brindado durante el mes. Está más que decir que todas las capacitaciones y eventos gerenciales que se realizan, así como también las asesorías que se atienden a nuestros suscriptores, están respaldadas por una plana docente de primer nivel. Además, quienes quienes forman parte de nuestros suscriptores acceden a un precio muy preferencial para poder inscribirse a los programas de especializaciones que durante todo el transcurso de este tiempo hemos podido aperturar. Hemos lanzado programas de diversos tópicos, entre ellos tributación empresarial, de auditoría tributaria preventiva, de NIF,
También hemos efectuado programas de especialización de fiscalidad internacional y como parte de nuestros docentes de este programa ha sido el doctor Fernando Serrano. Y muchos más docentes con mucha trayectoria en este tema de la fiscalidad internacional. Estamos a puertas de aperturar un programa enfocado en la parte laboral. Es un programa de especialización en Derecho Laboral y Prevención de Riesgos con la SUNAFIL, que más adelante o al finalizar el curso o la charla voy a explicarles un poco más sobre el alcance de este programa. Y bueno, espero que les haya podido ser muy útil todo lo que les he comentado y puedan ustedes a continuación poder recibir esta charla magistral. Hemos preparado un tema muy interesante y de coyuntura, que es la inteligencia artificial en los procesos de auditoría tributaria, impactos, desafíos y oportunidades. Antes de poder darle pase al doctor Fernando Serrano, voy a comentar brevemente su CV. Él es catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Janus Modern Chair y Tax Governance and Fiscal Transparency de la Universidad Complutense de Madrid. También es miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa, vicepresidente de la Global Tax Association, autor de 2 libros sobre derecho financiero y tributario, miembro de la IFA y de la Asociación Española de Derecho Financiero. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a doctor Fernando Serrano para que pueda compartir su presentación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy agradecidos de que pueda acompañarnos el día de hoy. Y a todos nuestros suscriptores, por favor, si tienen alguna consulta, inquietud, pueden hacerlo a través del icono de chat o de preguntas y con gusto al finalizar de repente la exposición, el doctor Fernando Serrano va a poder atender todas sus inquietudes. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días. Buenos días a todos. Buenas tardes a los que me escuchan desde España o algún país europeo. Es para mí un auténtico placer poder estar aquí con todos vosotros. Me vais a permitir que os tutee. Y antes de empezar con nuestra charla, naturalmente, y como no podía ser de otra manera, agradecer a Quantum su amable invitación y a todo su equipo, naturalmente, por estar siempre ayudando y cooperando en todo lo que es la gestión de este tipo de eventos que nunca son fáciles, ¿no? Siempre incluyen algún tipo de dificultad, ¿no? Y también tengo que agradecer a Mónica por su amable presentación. Bueno, hoy tenemos por delante A mí la verdad es que me abruma un poco que se hable de una charla magistral. Yo me lo tomo digamos, con mucha mayor modestia. Sencillamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos, tampoco lo que quiero yo es cansaros indebidamente la mañana, pero lo que vamos a hacer es analizar un poco dónde estamos y hacia dónde vamos en relación con las auditorías fiscales y la aplicación de la inteligencia artificial a esas auditorías. No os debe sorprender si la primera manifestación que os debo realizar es que la inteligencia artificial es utilizada por prácticamente la gran mayoría de administraciones tributarias. Debería decir que SUNAT pues, no es una excepción en ese marco internacional. Es verdad que hay administraciones tributarias pues, que están más volcadas a la aplicación de la inteligencia artificial. Esto depende mucho de qué es lo que haya ocurrido en años anteriores, ¿no? Si ha habido una administración tributaria volcada en el dato, en la información, pues probablemente esa administración tributaria, esa agencia tributaria, pues estaría más avanzada desde el punto de vista del uso de los distintos programas de inteligencia artificial, puesto que ya lleva muchos años trabajando en el dato, en su calificación, en su segmentación, en su estandarización,
y por lo tanto, insisto, eso es lógico que estén más avanzados, ¿no? Pero es verdad que prácticamente todas las administraciones tributarias, si nosotros tomamos ese documento que se llama Tax Administration, que es un documento que se publica anualmente por la OCDE, pues podemos ver el incremento notable en los últimos años de distintos usos de la inteligencia artificial en todo lo que es la tributación, ¿no? Hoy nosotros vamos a hablar fundamentalmente de auditoría fiscal, de auditoría tributaria, pero en las distintas facetas en las que nosotros podamos pensar en el ámbito de la tributación, vamos a ver que siempre hay un nicho, siempre va a haber un espacio para poder aplicar, utilizar la inteligencia artificial. Si me permitís, voy a compartir mi pantalla con vosotros y así vamos a ver una presentación que tengo aquí preparada por aquello de tener la charla, digamos, estructurada de mejor manera y no improvisar, ¿no? Cuando Marisol León tan amablemente me invita a participar en esta charla y empezamos a comentar cuáles podrían ser los distintos aspectos de interés, me identificó tres elementos en particular, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo en relación con la inteligencia artificial en el ámbito de la auditoría? Ver qué oportunidades tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la tributación, qué impacto puede tener y cuáles son los desafíos de cada futuro. Vamos a ver si soy capaz de dar respuesta a todo esto. Bueno, aquí un poco lo que os he comentado. Yo me he permitido poner de manifiesto una cuestión porque es el balance de todo esto, ¿no? Es decir, esto tiene que estar balanceado. No es la aplicación de la inteligencia artificial para ser una administración tributaria más eficiente, sino que frente a la eficiencia de la administración tributaria también tiene que haber un contrapeso en forma de del respeto de los derechos y de las garantías de los contribuyentes en un sentido amplio. No solamente lo que serían derechos fundamentales o derechos constitucionales de los propios contribuyentes, sino que bueno, pues cualquiera de los derechos con carácter legal se recogen en el Código Tributario unificado o en cualquiera de los textos peruanos que se refieren a eso, al respeto de estos derechos. Hace relativamente poco caía en mis manos la Carta de Derechos de los Contribuyentes Peruanos, esa Carta de Derechos que ha publicado la SUNAT y la que, bueno, pues echó de menos, digamos, un pack de nuevos derechos que deberían o estarían conectados a lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en los distintos procedimientos tributarios. No nos vamos a dejar de lado, por supuesto que no, a todo lo que es la auditoría fiscal, donde probablemente es más fácil violentar los derechos de los contribuyentes, dado el carácter tan agresivo, si se quiere, que tienen esas fiscalías. Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial en estos momentos ya no es una cuestión de pensar, como os decía anteriormente, por dónde va a venir y qué es lo que va a hacer y cómo y dónde y por qué, sino que sencillamente la inteligencia artificial ya está aquí. Por lo tanto, las 5 cuestiones que tenemos están plenamente, las 5 W, como decimos aquí en España, están ya totalmente resueltas. Es decir, la inteligencia artificial se aplica en la totalidad de la administración pública, también en la tributaria. El por qué, sencillamente, es porque las administraciones tributarias se han visto probablemente en los últimos años totalmente desarboladas como consecuencia del incremento de es la tributación en sí, por un lado, y en segundo lugar también se han visto desarrolladas por el volumen creciente, naturalmente, de todo lo que son las liquidaciones de carácter tributario, de naturalmente la fiscalización, de las auditorías, etcétera, etcétera, y esto hace que las administraciones tributarias, teniendo el volumen que tienen de personal, pues necesariamente hayan tenido que acudir a elementos, no solamente por su eficiencia, sino también pues porque bueno, pues el número de trabajadores es el que es, no se quiere incurrir en un mayor gasto fiscal y por lo tanto, bueno, pues lo que hay que hacer es eficiente. Si se han dado cuenta de que el uso de la inteligencia artificial es altamente eficiente y es altamente eficiente porque con poco se puede hacer mucho.
Es verdad que hay una inversión previa pues, ciertamente importante, pero es verdad que con poco se hace mucho. Las tributarias han visto que hay un empoderamiento por el uso de la inteligencia artificial que, pues eso, con menos trabajadores se va a hacer muchísimo más y se puede llegar probablemente a investigaciones que de otras maneras pues, no se pueden. Por lo tanto, esta administración electrónica, esta administración basada en la inteligencia artificial, que naturalmente supone un cambio tecnológico en las administraciones tributarias, ha venido para quedarse y ya la tenemos aquí. Es un cambio tecnológico y disruptivo dentro de las administraciones tributarias. La SUNAT no está al margen de todo ello, sino que SUNAT se ha visto naturalmente también impactada por la inteligencia artificial y hasta donde llega mi conocimiento, pues también está aplicando este tipo de técnicas que va más allá de lo que es propiamente la administración electrónica, sino que va más allá en el sentido de, primero, eficiencia, segundo, un mayor estímulo, fomento de las relaciones de los ciudadanos con la administración tributaria, también desde el punto de vista de la transparencia, de su mejora, naturalmente, sobre todo la calidad de los servicios públicos, ¿no? Tened en cuenta que el uso de la inteligencia artificial le permite a la SUNAT trabajar 24 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La inteligencia artificial no descansa, no come, no cena, y entonces esto hace que bueno, pues esto sea efectivamente pues muy eficiente y además ha supuesto y está suponiendo un cambio organizativo y jurídico probablemente en el día a día nosotros pues, no lo estemos a lo mejor monitorizando, es decir, no lo estaremos a lo mejor en el día a día identificando claramente, pero bueno, sí que es verdad que ya cada vez pues, se ve más en cuanto a atención al contribuyente, naturalmente, en cuanto a resolución de litigios, y a la auditoría y a la fiscalización, que es lo que vamos nosotros hoy. Pero claro, por el hecho de ser más eficiente, esto no quiere decir que nos tengamos que olvidar de cuál es el elemento fundamental de esta relación digitalizada, ¿no? Sino que, bueno, pues el elemento fundamental es el contribuyente, la aplicación de los procedimientos tributarios, y esto os decía anteriormente que hay que hacerlo no solamente desde el punto de vista del respeto a los derechos y a las garantías de los contribuyentes, sino que también hay que promover el uso de la inteligencia artificial desde un punto de vista que la persona, que el contribuyente esté en el centro de todo. Es decir, de lo que se trata es de una inteligencia artificial. Los últimos días, estoy seguro que habéis leído las noticias, ¿no?, del ChatGPT, donde en muchas ocasiones lo que se produce fundamentalmente es un temor de que la inteligencia artificial pueda tomar en un futuro decisiones totalmente independientes, autónomas, que pueda producir, que en alguna alarmista noticia decía que podía producir incluso daños a las propias personas que hayan diseñado, o que nos veamos en el marco de una relación basada en la inteligencia artificial, ¿no? Por eso hay muchos grupos y muchas asociaciones, hay muchas instituciones, y bueno, yo he traído aquí el paper de la Comisión Europea, donde lo que viene a decir básicamente es que es la inteligencia artificial que pueda estar utilizada en el desarrollo y en la oferta y un poco en la ejecución de esos servicios públicos, entre los que se encuentra naturalmente la administración tributaria, debe ser debe ser mantenida, debe ser llevada a cabo, pero siempre orientada hacia la persona, hacia, hacia una serie de valores. Tiene que ser inclusiva, tiene que ser confiable. Es decir, no vale que me invente la inteligencia artificial para la administración tributaria y la fiscalización y me olvide totalmente de un seguimiento, una monitorización prácticamente permanente, sino que, insisto un poco en la idea, la gran mayoría de instituciones públicas lo que han venido a decir, y digamos, se defiende en un montón de foros internacionales, es la necesidad pues, de que haya una gobernanza de esa inteligencia artificial de una forma coordinada, que sí que haya unas ciertas regulaciones. En este momento pues, es un poco de lo que estamos, más allá de lo que sería la gobernanza de los datos y de la protección de datos en particular.
sino que, bueno, yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, hablar de un ecosistema. Me vais a oír mucho ese término ecosistema, porque, bueno, yo creo que esta charla tiene que ver también con algo absolutamente novedoso, ¿no? Es decir, probablemente la administración tributaria que nosotros estamos conociendo en estos momentos, pocos años, será totalmente distinta, ¿no? Estamos en pleno proceso de cambio y esa administración tributaria, pues eso, muy física, muy de control a posteriori, con procedimientos de fiscalización pues duros y potentes, probablemente está en las vías un poco de desaparición, ¿no? Como vamos a ver ahora, vamos hacia otro tipo de ecosistemas, hacia otras fiscalizaciones o auditorías totalmente distintas. No tiene nada que ver con lo que probablemente hemos estado viendo y en ocasiones padeciendo, ¿no? Ese tipo de fiscalizaciones tan agresivas, ¿no? Bueno, pues un poco yo os animo a, digamos, a analizar las próximas diapositivas un poco que es, tampoco se trata digamos, de poner de manifiesto algo que sea, como dice un buen amigo, fiscoficción, en absoluto, ¿no? Esto no es fiscoficción, sino que es la propia realidad de los hechos y yo creo que es importante e interesante además no solamente conocer lo que está ocurriendo en este momento, sino lo que viene, ¿no? Y lo que viene pues también es ciertamente interesante. Aquí hay una serie de tecnologías que existen en la actualidad, que seguro que en la gran mayoría de ellas pues, os resultará conocida. Y, bueno, pues dependiendo de los estados, están en una o en otra tecnología, ¿no? Vamos a dejar al margen la última línea, la de computación cuántica, porque, bueno, esto nos queda un poquito, no mucho, por cierto, pero esto seguramente que la próxima vez que nos veamos y tengamos una charla de este tipo, pues seguramente ya os estaré diciendo que la computación cuántica es una realidad y que por lo tanto estaríamos ya en otro sistema, ¿no? La computación cuántica lo que vendría a ser es que tendríamos unas supercomputadoras con una rapidez bestial a la hora de procesar datos, identificar riesgos y por lo tanto de fiscalizar de una manera prácticamente a tiempo real sobre las rentas que un contribuyente está obteniendo y las rentas que en ese preciso momento incluso ya debería declarar y, bueno, ¿por qué no? También incluso pagar los tributos en una sola gestión. Pero bueno, ante eso todavía tenemos que hacernos fuertes en otras tecnologías, aunque seguramente muchas de ellas ya las conocéis y me podréis confirmar que ya está de alguna manera sobrepasado, es por ejemplo el tema del cloud computing, ¿no? Es decir, bueno, todas estas tecnologías como consecuencia de la desgraciada pandemia por COVID-2019 ha sido totalmente exacerbada y se ha multiplicado, yo me debería decir, por 100, pero prácticamente todas las administraciones tributarias y todas las administraciones públicas en general han volcado parte de su gestión a la nube, ¿no? En la nube es donde está toda la documentación, eso es verdad que exige, por lo tanto, un cierto esfuerzo por parte de la ciberseguridad y por digamos, también, como no, pues una protección de los datos que allí se encuentran, que son datos pues, muy sensibles de los contribuyentes, ¿no? Pero quitando este tema, como digo, de protección de datos, de ciberseguridad, todas las administraciones tributarias han volcado muchos de sus datos en la nube, ¿no? No en vano, pues por ejemplo, hay administraciones tributarias, muchas de ellas europeas, estoy seguro que en Perú también estará ocurriendo, donde se permiten a sus trabajadores, a los funcionarios, teletrabajar al menos 2 días a la semana. Por lo tanto, eso solamente se puede hacer si en la nube se encuentran sus expedientes y se encuentran aquellos elementos que son necesarios para su actividad diaria. Junto con el cloud computing, pues tenemos otras ideas, como por ejemplo el Big Data y el Data Analytics, que en estos momentos pues, está siendo utilizado, yo me atrevería a decir, pues prácticamente todas las administraciones tributarias, ¿no? Me consta que, bueno, pues en Europa, por supuesto, en España, muchísimo, ya desde hace algunos años. Yo llevo trabajando este tema concretamente desde el año 2017, cuando la agencia estatal de investigación tuvo a bien concederme un proyecto de investigación para saber dónde estábamos en concreto con ese tema. Y la verdad es la verdad es que ese proyecto pues, lo que ha es primero contrastar el uso de las distintas administraciones tributarias del famoso Big Data y el Data Analytics, es decir, el uso del gran volumen de datos de tanta calidad que tienen las administraciones tributarias. Es verdad que esto requiere una cierta ordenación, esto requiere un cierto esfuerzo previo por parte de las administraciones tributarias,
pero es verdad que hay administraciones tributarias que están muy volcadas al dato, a la información, y esto pues le ha permitido, digamos, estar a la vanguardia del tratamiento, de la digestión de todos esos datos que creen, ¿no? Claro, Internet of Things, pues digamos, es algo que nos ayuda desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial, pero es otra cosa, ¿no? Es, digamos, la forma en que una serie de dispositivos se conectan a través de distintos sensores y, bueno, pues nos permiten observar, si se quiere, la realidad desde otro punto de vista. Aquí podríamos hablar, a lo mejor, del metaverso y de cómo metaverso pues está utilizando otras otras tecnologías inmersivas, pero por qué no decirlo, lo podemos tener a la vuelta de la esquina también en el ámbito de la fiscalidad, ¿no? Y llegamos a donde a mí me digamos, gustaba, eh, digamos, donde quería llegar, ¿no? Que es ya en la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial presume una serie de tecnologías que hemos estado viendo, en particular, pues, la computación en nube, Internet de las cosas, naturalmente, y es que la inteligencia artificial, al utilizar tantos datos, requiere también digamos, de autopistas de esos datos para poder, digamos, gestionar de una manera eficiente todos esos datos. Por lo tanto, requiere de alguna manera de patrones. Patrones que pueden ser de comportamiento o patrones de gestión a través de un lenguaje que tiene que ser reconocido por parte de las máquinas, un lenguaje natural. Pero es verdad que esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Y os voy a poner un par de ejemplos, ¿no? En algunos aeropuertos uno ya no le muestra su pasaporte al policía de inmigración de turno. Como consecuencia del reconocimiento facial y un lector de la banda de tu pasaporte frente a un espejo, pues está llevando a cabo un reconocimiento facial de manera automatizada y está cruzando ese dato con los datos de tu pasaporte. No te está atendiendo nadie. No te está atendiendo un policía en virtual o en online. No, te está observando una máquina y que va a tratar de identificar tus datos morfológicos, biométricos, o los datos que tiene una foto que la está observando como consecuencia de la banda electromagnética que tú estabas. Bueno, pues eso es una manera un poco de, digamos, de gestionar de manera artificial, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, los datos, ¿no? Es decir, un señor aparece en el aeropuerto, quiere entrar en un país, presenta a la máquina un pasaporte que cruza los datos con la banda electromagnética junto con la foto que está haciéndote una máquina a su vez que está reconociendo fácilmente tu identidad. Bueno, pues a pequeño nivel, eso forma parte de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver eso en qué se traduce desde el punto de vista de la fiscalidad, pero hay muchísimas aplicaciones que tienen que ver, naturalmente, con la propia atención al contribuyente, la asistencia al contribuyente. Pero permitidme que os cuente una cuestión más que tiene que ver también con la gestión tributaria, y es el famoso blockchain y smart contracts, de los que tanto se hablan, desde el punto de vista quizás más financiero que tributario, pero que desde el punto de vista tributario fiscal es fundamental. Y esto es hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Cuando a mí me planteaban el tema de la auditoría fiscal, bueno, nosotros conocemos cómo funciona, todos vosotros lo conocéis perfectamente, cómo funciona la fiscalización tributaria por parte de SUNAT, cómo funciona la auditoría por parte de SUNAT. Y yo conozco naturalmente cómo funciona la española. Bueno, estamos cambiando enormemente. Probablemente en poco tiempo, nosotros a través del blockchain de los smart contracts, estaremos en una situación totalmente distinta. Probablemente, os decía y adelantaba antes, a través de fiscalizaciones que van a ser de manera totalmente directa, van a ser prácticamente a tiempo real, presentación de un documento que estará digitalizado, análisis de ese documento digitalizado por parte de distintos procesos de reconocimiento del lenguaje natural, que va a dar que la máquina, si observa que hay un patrón que no se ajusta a lo que, digamos, tiene programado, pues automáticamente podría estar iniciando algún proceso de verificación, comprobación, fiscalización o auditoría de aquello que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el blockchain lo que te permitiría es, digamos, una cierta trazabilidad por un lado y por otro, digamos, digamos, una ciencia segura de lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, la unión del blockchain, es decir, la trazabilidad de algo que está ocurriendo, junto con las consecuencias
que se aunan como consecuencia de ese más smart contract, pues estaríamos hablando seguramente del inicio de una auditoría por parte de SUNAT o, por qué no decirlo, de la presentación de los libros de contabilidad correspondientes a uno de nuestros contribuyentes. Todo esto, digamos, nos permite aventurarnos en que estamos hablando de una administración tributaria ciertamente madura, ¿no? No os sorprendáis de que la SUNAT probablemente no esté publicando mucho sobre su trabajo en temas de inteligencia artificial, igual que no lo hace ninguna de las otras administraciones tributarias. Un poco os debéis sorprender si hay en alguno de vuestros procedimientos abiertos por la SUNAT resulta que hay alguna información que ha sido tratada por inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque las administraciones tributarias lo que ya llevan a cabo, y os decía anteriormente, es un gran volumen de actuaciones desde un punto de vista interno. Yo creo que siempre es interesante, yo siempre se lo recomiendo a quien me quiere escuchar, ¿no? Que siempre es muy importante consultar el expediente administrativo que la administración tributaria haya podido realizar en torno a un litigio, en torno a un conflicto. ¿Por qué? Pues porque está dando pautas de cómo se ha gestionado eso, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue planteando problemas desde el punto de vista de inteligencia artificial, porque una máquina que toma decisiones con impacto fiscal, digamos, de suyo, que tiene que ser identificado, ese resultado tiene que ser identificado en el sentido de que bueno, ha sido llevado a cabo por, en este caso, digamos, un algoritmo o ha llevado a cabo una inteligencia artificial o algún programa. Pero aterricemos un poquito más en cuanto a los distintos niveles de madurez digital que la administración tributaria, digamos, puede afrontar o realizar, ¿no? Y aquí os he identificado 6 niveles. Podría haber más niveles, sin duda ninguna, pero nos vamos a dar cuenta de que si estamos en el nivel 6 de madurez digital, estamos ya en una posición verdaderamente importante, ¿no? Bueno, yo creo que en alguna de estas etapas estoy seguro que nos podemos ver reconocidos, probablemente en un pasado. En este nivel 1, que yo le he llamado archivo, que se correspondería al inglés e-file, pues es cuando un contribuyente puede presentar sus modelos de carácter tributario de forma digital. Yo creo que esto está a la orden del día. Yo creo que esto ya está sobrepasado. Me parece que no es apuntar nada nuevo, pero yo solamente abriría un pequeño paréntesis en el sentido de decir, ese uso masivo, estandarizado de modelos electrónicos para declarar impuestos o para declarar la contabilidad de un sujeto o solicitar devoluciones, etcétera, es algo que está produciendo un volumen de datos bestial que le va a permitir a la administración tributaria, como no podría ser de otra manera, una mejor gestión de la información. Información es poder. Información es absolutamente crucial en los momentos actuales en el marco de una administración tributaria moderna. Ahora mismo, cuando los datos son digitalizados y son suministrados a la administración tributaria, lo que estamos haciendo es suministrar comida a la máquina inteligencia artificial, o programas que la inteligencia artificial llevan a cabo, para poder ir más rápido, para poder ir no solamente más rápido, sino de una manera más eficiente y entonces gestionar de mejor manera la administración tributaria, ¿no? El hecho de que cuanta mayor sea la digitalización tributaria, automáticamente produce un menor fraude fiscal, o debería producir un menor fraude fiscal. Todo aquello que está digitalizado es trazable, por un lado, y además está automáticamente en el marco digamos, del análisis informático y, por lo tanto, naturalmente nos está poniendo en la mejor de las disposiciones para llevar a cabo una lucha muy eficiente contra el fraude fiscal. Pero no nos quedemos exactamente solo y exclusivamente con el tema del cumplimiento, con esto que los modernos hablan de reporting o de tax compliance. Un paso más sería, y muchos de vosotros estáis y conocéis y sois auténticos expertos en materia de contabilidad, en todo lo que es también la digitalización de la contabilidad y la aportación de la contabilidad en términos digitales. Yo creo que este formato electrónico de la presentación de la contabilidad es el presente y va a ser el futuro. Prácticamente todas las administraciones tributarias están poco a poco incorporando
la obligatoriedad de la presentación online y digital de la contabilidad por parte de quienes están obligados a ellos. Y esto lo que da lugar es que la Administración Tributaria está obteniendo datos verdaderamente importantes de contraste con el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ¿no? Es decir, tengo la contabilidad de un contribuyente, tengo ganado de antemano lo que el contribuyente, o mejor dicho, cómo el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones de carácter tributario, ¿no? Y esto, a su vez, entre el cumplimiento digital de la presentación de los modelos tributarios que hemos visto antes, en el nivel 1, con la contabilidad en el nivel 2, estamos ya en presencia de la coincidencia, es decir, del matching entre lo que yo declaro en mis declaraciones anuales de renta, de IVA, de lo que sea. Es decir, yo hago un cruce de esos datos entre lo que yo he declarado y lo que la administración tiene sobre mí por la contabilidad, por los datos que yo durante el año he ido cargando y los datos que terceros pueden estar suministrando a la administración tributaria. Claro, si esto lo hiciera manualmente con funcionarios, esto me llevaría, aparte de muchísimo tiempo, me llevaría a convertirme en una especie de sujeto poco eficiente porque necesitaría muchas personas y, bueno, pues las personas nos equivocamos y no le sacaríamos ni la mitad del rendimiento. Es decir, aquí, con el cruce de datos, lo que estamos consiguiendo a tiempo real es analizar el cumplimiento del cumplimiento fiscal de los contribuyentes en relación con los datos que la Administración Tributaria ya tiene sobre los mismos. Por lo tanto, esto es una fórmula muy notable, muy importante del análisis de lo que es la fiscalización, de lo que es la auditoría por parte de la SUNAT. Es decir, el simple cruce de datos, digamos, que te ofrece o te puede producir muchísimos proyectos de fiscalización, muchísimos proyectos del inicio de procedimientos de carácter inspectivo. Por lo tanto, bueno, ya hasta donde llega mi conocimiento, creo que podríamos poner aquí la línea de lo que la SUNAT puede realizar, porque ya todos estos datos lo puede hacer, y entonces a partir de este momento pues estaríamos hablando de un futuro, pero un futuro que no es que estemos hablando de un futuro de años, sino que estamos hablando de un futuro relativamente cercano, porque una vez que haya administraciones tributarias que ya tenemos que están utilizando la factura electrónica o digital, que están utilizando declaraciones a tiempo real, declaraciones en cuanto a modelo tax reporting o declaraciones, o sea, deberes de declarar prácticamente a tiempo real. Si nosotros estamos haciendo eso, nosotros lo que le estamos dando es, como decía anteriormente, el alimento a la administración tributaria para que lleve a cabo esa actividad inspectora a tiempo real. Está comprobado que cuanto más tiempo tenga un contribuyente a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias desde que obtuvo la renta, más posibilidades tiene de poder llevar a cabo algún tipo de creatividad a los efectos de pagar impuestos. Es por eso que, bueno, las administraciones tributarias, conociendo este elemento, pues lo que están llevando a cabo es introducir precisamente esta digitalización de la administración tributaria, esta alta digitalización de la administración tributaria, a los efectos de examinar el cumplimiento de los contribuyentes lo más próximo a la realización del hecho imposible. Un poco pues para evitar precisamente eso a lo que me referí anteriormente, es decir, la potencial creatividad del contribuyente a la hora de cumplir, ¿no? Siguiente paso, pues estaríamos hablando de que el contribuyente no lleva a cabo a la hora de declarar el impuesto a la renta o el impuesto valor agregado, cualquiera de los impuestos que se nos ocurra, como consecuencia de la información que ya tiene la propia administración tributaria, ese sujeto podría no realizar ningún tipo de declaración. Es decir, se pasaría de una situación activa del contribuyente, que es lo que ha ocurrido prácticamente hasta la actualidad, donde el contribuyente pues, califica, interpreta, calcula e ingresa su deuda tributaria, y hemos pasado a algo totalmente distinto, diverso, pero es como consecuencia del volumen de información que las administraciones tributarias están obteniendo de todo tipo. Por lo tanto, si la administración tributaria está teniendo ese tipo de fuentes, pues probablemente estemos ya en una situación, como es el caso, por ejemplo, en España, de que el impuesto a la renta, el contribuyente está esperando, previa solicitud, a su informe
a su declaración que ha sido realizada por parte de la Administración Tributaria y que se lo envía para su consideración. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora en el mes de junio tengo que llevar a cabo la declaración o autorización de mi impuesto a la renta, yo ahora mismo lo que voy a hacer es esperar que la Administración Tributaria me ofrezca, como nosotros decimos, un informe, un borrador, de acuerdo con los datos que la Administración Tributaria tiene sobre mí. Yo sobre esos datos que está ofreciendo, pues probablemente lo que voy a hacer es confirmar que esa declaración es correcta y por lo tanto, bueno, pues la daría por buena. O en el caso de que haya alguna información con la que no esté de acuerdo, pues entonces lo que haría en ese momento, en ese punto, sería, bueno, pues alegar ante la Administración Tributaria que los datos que ha incorporado no son los correctos. Igualmente, debería avisar a la Administración Tributaria cuando no tiene todos los datos de obtención de renta, por ejemplo, de los que he obtenido a lo largo del ejercicio, ¿no? Por lo tanto, y a donde yo quiero ir, es que como consecuencia del volumen de información, probablemente en poco tiempo estaremos hablando de un nuevo modelo de gestión tributaria totalmente basado en lo que en la información que la Administración Tributaria esté obteniendo de las distintas fuentes que podamos pensar. Es decir, hay mucha información que suministramos nosotros en nuestras declaraciones. Hay mucha información que también suministran los terceros que han tenido relación con nosotros. Pero también hay mucha información cada vez más de relaciones internacionales. Es decir, pues ya sabéis y conocéis mejor que yo que hay un intercambio automático de información, sobre todo de rentas financieras, dividendos, intereses y regalías. Eso es conocido y, por lo tanto, es todo lo que tiene que ver y lo que tiene que producir. Entonces, que la Administración Tributaria también está obteniendo información internacional que puede tener su relevancia a efectos de la configuración de esas declaraciones que la Administración Tributaria te va a enviar para tu consideración. Por lo tanto, bueno, estamos en una carrera, yo me atrevería a decir, totalmente insalvable. Estamos ya en otro modelo totalmente distinto y donde el punto seguido, no voy a hablar de punto final, es que, bueno, pues llegaremos a un momento en que no haya obstáculos fiscales, no haya ningún tipo de reparo en hacer, como un buen amigo dice, un striptease legal, en el sentido de decir, mira, no tengo nada que esconder, estas son mis rentas, administración tributaria, tú puedes entrar automáticamente a mi cuenta corriente, ver y analizar cuál es la renta que yo tengo, cuál es mi patrimonio y, por lo tanto, bueno, pues vamos a decirlo así, cóbrate a tu criterio porque, bueno, yo no tengo primero por qué esconder nada y seguramente que tú tienes los datos pues a tu alcance para poder liquidar e incluso cobrarte las rentas derivadas de los distintos. Eso es un poco lo que yo os quería contar ahora. Esto, siempre que hay algo que ocurre en la OCDE, hay que tenerlo bajo observación durante algún tiempo, porque eso es cuestión de tiempo, es cuestión de, digamos, de que pase algo, pero esto seguramente en poco tiempo lo vamos a ver implementado o ejecutado en las distintas administraciones. Y en nuestro caso estamos hablando de lo que se llama Seamless Taxation, que ha sido traducida como una tributación fluida o una tributación sin costuras, ¿no? Una tributación sin costuras, una tributación sin obstáculos, lo que viene a hablar es de, por llamarlo de alguna manera, una tributación en la que la Administración Tributaria no tiene por qué estar requiriendo información al propio contribuyente, sino que estamos hablando de un ecosistema, de un entorno donde, digamos, todo está entrelazado, ¿no? Y como todo está entrelazado y no tenemos nada que esconder, pues entonces tenemos un ecosistema donde la Administración Tributaria tiene a su alcance y de una manera muy sencilla, pues obtener todos los datos de carácter fiscal de un contribuyente pues desde las entidades financieras hasta las compañías de venta de vehículos, una inmobiliaria, un seguro, etcétera. Porque todo el mundo estaría en un entorno de máxima colaboración, ¿no? Bueno, para saber un poco de lo que estamos hablando, pues aquí tenemos, por ejemplo, un ecosistema actual de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, como veis aquí, una pequeña mediana empresa, una SME, que es el acrónimo corresponde a un Small and Medium Enterprises,
Bueno, pues veis que cada relación es una individual con la Cámara de Comercio, una con los bancos, otra con la administración tributaria, otra con la información que a efectos estadísticos se puede estar administrando. Tenemos distintos procesos administrativos en el seno de la compañía. Estamos hablando de proveedores, por un lado, estamos hablando de clientes, por otro lado. Bueno, como veis, un sistema complejo donde se van creando distintos informes y demás, ¿no? Esto es lo que ocurre en estos momentos. Esto es el ecosistema de una pequeña o mediana empresa, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros tenemos múltiples relaciones como consecuencia de nuestras actividades, como consecuencia pues, de nuestra propia actividad empresarial y, bueno, pues es ciertamente complejo. Cada una de las relaciones pues tiene su, vamos a llamarlo así, su camino, su procedimiento, etc. Pero bueno, esto es precisamente lo que se quiere de alguna manera superar, ¿no? Y entonces, en los momentos actuales, ese documento al que me refería anteriormente y donde bueno, ya os habéis dado cuenta de que había el link a la web de la OCDE, pues digamos que ese ecosistema actual, pues a donde queremos llegar, o mejor dicho, donde las administraciones tributarias quieren llegar, y la OCDE, digamos que lo ha dejado ya totalmente identificado, pues es a esto que estáis viendo en este momento en vuestras pantallas. Es decir, estamos hablando de un ecosistema donde a través del blockchain y de los smart contracts, digamos, estamos hablando de trazabilidad, estamos hablando de relaciones de confianza, donde, digamos, quedan perfectísimamente identificadas y donde todo el mundo conoce lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Es decir, si nosotros ponemos a la pequeña o mediana empresa en el centro, como consecuencia pues, del blockchain, que son esas cadenas de seguridad, nosotros le estamos dando una trazabilidad, pues, por ejemplo, a nuestras relaciones con los bancos, con el centro de estadísticas, con la propia administración tributaria, que está creando distintos informes, y todo esto es un ecosistema donde, digamos, se va autogenerando como consecuencia de esa trazabilidad y como consecuencia de esa seguridad. Alguien se podría preguntar, ¿estamos muy lejos para llegar a este punto? Bueno, pues tampoco estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Es decir, el blockchain está funcionando, la trazabilidad cada vez más, la administración tributaria sabe cómo manejar esta información perfectamente y, bueno, ya vosotros en Perú habéis conocido, nosotros lo conocimos muchísimo antes, vosotros más recientemente, pero habéis conocido que para las administraciones tributarias muchas veces no hay obstáculos para la obtención de información, ¿no? Es decir, no hay obstáculos, por ejemplo, para consultar las cuentas corrientes de un determinado contribuyente. No hay obstáculos para identificar cuáles son los negocios que el notario ha firmado con que un determinado contribuyente haya podido realizar. No hay obstáculos para determinar cuáles son las operaciones que internacionalmente está realizando y que probablemente han recibido asistencia de una cámara de comercio, ¿no? No hay obstáculo para obtener información de los propios proveedores, tanto de bienes como de servicios. Si nosotros ponemos en comunicación todas estas informaciones, nosotros vamos a tener un ecosistema que la administración tributaria, por poner un ejemplo, no va a tener que utilizar esos procedimientos actuales de requerimiento de información a terceros o requerimientos de información a nuestra persona a los efectos de poder aplicar la norma. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos ya en nuestro ecosistema. Además, le tenemos que dar la importancia que tiene en el sentido que son datos totalmente fiables que han sido contrastados por los distintos operadores y por la propia trazabilidad y seguridad jurídica que está ofreciendo el blockchain, ¿no? Hay algunas experiencias de blockchain, pero bueno, no es el objeto de esta charla. Pero bueno, el objeto de nuestra charla, como decíamos anteriormente, es poner de manifiesto que hay digamos, un valor muy importante, que es todo aquello que procede de la gestión desde un punto de vista inteligente de los datos, ¿no? Es por eso por lo que yo creo que hay que poner la importancia y hay que hacerle un seguimiento a estos temas, porque esto no para aquí, ¿no? Sino que esto está cada vez más evolucionando, ¿no? Entonces, ¿por qué SUNAT puede estar aplicando inteligencia artificial y otras administraciones están aplicando inteligencia artificial sin ningún problema? Y están aplicando, por lo tanto, estas tecnologías emergentes. Os decía anteriormente, porque hay muchos datos. Los datos son buenos. Lo que hace falta es, y esto pues, hace con equipos que
las administraciones tributarias van conformando, sobre todo contratando gente de fuera. Bueno, las administraciones tributarias tienen dos opciones: o contrata gente de fuera y por lo tanto impulsan estas tecnologías desde el punto de vista interno, mejor dicho, o lo que hacen es, bueno, pues externalizan y contratan a terceros para que lleven a cabo, digamos, estas tecnologías de manera aplicada en la administración tributaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco cuáles son las hipótesis de partida, ¿no? Pues necesitamos pues, datos estandarizados, necesitamos, como os decía anteriormente, aquí lo que se precisa es que tengamos mucha información y que esa información haya sido tratada siempre de la misma manera. Por lo tanto, cuantos más años llevemos, y desde un punto de vista también, digamos, de coordinación, cuantos más años llevemos y además estemos realizando nuestras tareas de una manera congruente desde hace años, pues mejor vamos a poder aplicar esa inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, la existencia de datos estandarizados, es decir, calificar esos datos de la misma manera, porque después la máquina va a utilizar esos datos. Si hay una mala calificación de los datos, tenemos varios problemas. Tenemos un problema de discriminación algorítmica y podemos tener un problema de sesgos a la hora de aplicar la inteligencia artificial. Por lo tanto, necesitamos datos buenos, datos que estén bien estandarizados, es decir, bien ubicados, colocados. Necesitamos también cierta coordinación entre los procedimientos y normas básicos. Esto seguramente que lo estamos viendo pues, en las normas de fiscalización. Seguramente pues tenemos la ley en el Código Tributario, mejor dicho, o en los distintos reglamentos regulaciones que se habrán aprobado sobre esto. El origen de los datos también es fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues todos los datos que, por ejemplo, un contribuyente haya aportado sobre sí mismo, pues tenemos que entender que son datos buenos, pero cuidado con los datos desestructurados. Los datos desestructurados son los que vienen de fuentes abiertas. Las fuentes abiertas son Internet o las redes sociales. ¿Qué es Internet y las redes sociales? Vamos a poner el nombre y apellidos. Pues tenemos Instagram, por un lado, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, ¿por qué no citarlo? Tenemos un montón de aplicaciones, famoso TikTok, donde los contribuyentes van subiendo datos, que esos datos absorbidos por la administración tributaria, porque son datos públicos, naturalmente, pues pueden dar, digamos, muchísimo rendimiento de carácter fiscal. Uno de vosotros seguramente que ha escuchado la última canción de Shakira, una canción, digamos, pues que va en una doble vía. Por un lado, naturalmente, quejándose del comportamiento de su pareja, Piqué, pero por otro lado también estaba hablando de la deuda con Hacienda. A Shakira, bueno, pues sí que se le ha producido, se le ha hecho un seguimiento desde un punto de vista de inteligencia artificial, utilizando distintos datos públicos, datos desestructurados que aparecen en Instagram o Facebook o en TikTok, identificando dónde Shakira ha estado en los años donde se le ha sometido a esa fiscalización que tiene abierta por parte de la Administración Tributaria. En estos casos, pues lo que se ha hecho, lo que se ha detectado naturalmente es que no puede residir en otro estado 183 días o más, puesto que de acuerdo con los datos que operan o que existen en esas redes sociales, resulta que ha estado 183 días en distintos eventos que hacen que ningún otro que no sea España pueda identificar que haya permanecido 183 días o más en esos países, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esta es una de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, es decir, la determinación de la residencia, utilizando, como digo, datos de fuentes abiertas, con lo cual estos datos que son obtenidos de fuentes abiertas siempre hay que tenerlos un poco bajo, digamos, el prisma de que puede que no sean todos los reales que pueden ser, es decir, bueno, ya todos conocéis las fake news, pero sí que es verdad que cuando hay un, un, un fan, digamos, un sujeto que está metido en las líneas, o mejor dicho, en las redes, y que ve que hay un famoso, rápidamente le va a hacer una foto, lo va a etiquetar, va a hacer algo, ¿no? Entonces, si etiqueta, lo que está diciendo es que el sujeto se encuentra en Berlín, o se encuentra en Londres, o se encuentra en Roma. Y por lo tanto, bueno, en principio no hay que dudar.
Por lo tanto, esto exige, que esto es algo que se va observando poco a poco, que claro, la inteligencia artificial obtiene datos de un montón de fuentes y claro, esos datos hay que de alguna manera filtrarlos a efectos de determinar su verdadera validez. Hay países que, por ejemplo, Canadá, como por ejemplo Canadá, que tiene los datos abiertos y entonces están a disposición de los contribuyentes para que los contribuyentes puedan desafiarlos, puedan impugnarlos, identificando como que esos datos pues, son suyos o no están de acuerdo con su utilización, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la inteligencia artificial en las administraciones tributarias y más concretamente en los procedimientos de fiscalización? Primero, porque son datos buenos, que esto es algo a lo que ya me he referido. Segundo, porque hay muchísimos datos, es decir, no solamente somos los propios contribuyentes sobre nosotros los que estamos concediendo nuestros datos a la administración tributaria, sino que son terceros que también están ofreciendo datos sobre nosotros y después, claro, se abre el poderoso mundo de las redes sociales donde aquel que tenga pues, ánimo de exhibicionismo pues naturalmente tiene que pensar que es un arma de doble filo, en el sentido de que, bueno, pues naturalmente esa información es pública, puede ser analizada, puede ser utilizada por parte de las distintas. Entonces, bueno, los datos son buenos, hay muchos datos, nos consta que se están utilizando esos datos, hay transparencia e información, en el sentido de que las administraciones tributarias cada vez están intercambiando más información. Pensar solamente en 5 o 10 años para atrás de lo que ha ocurrido en el Perú. Si nosotros pensamos 10 años para atrás en el Perú, probablemente estaría alguno de vosotros diciendo hace 10 años que es imposible que el Perú intercambie cualquier pieza de información. Ahora mismo, el Perú está intercambiando de manera automática información y está recibiendo con carácter automático información. Pero también está recibiendo información previo requerimiento, se le está solicitando información previo requerimiento, es decir, hay muchos datos y datos muy buenos, ¿no? Y después yo creo que hay dos temas que las administraciones tributarias pues, les dan un alto rendimiento a este uso de la inteligencia artificial y es que la asistencia al contribuyente, yo no sé, por ejemplo, en Perú o en otros países, pero generalmente aquellos funcionarios que se dedican al tratamiento o digamos a la atención al público suelen en general recibir un plus que consiste en una cantidad extra como consecuencia de quizás lo quemados que puedan terminar como consecuencia de su trato o atención con el contribuyente. Claro, si esto lo puede hacer naturalmente la inteligencia artificial, pues miel sobre hojuelas. Es decir, claro, imaginemos que nosotros tenemos un chatbot que está contestando de forma automática online a las preguntas que los contribuyentes le están haciendo. Claro, hay datos ya de alguna administración tributaria que ha puesto negro sobre blanco cuál es el impacto de un chatbot en términos de asistencia al contribuyente. Y estamos hablando a lo mejor pues de cuál es el volumen de trabajadores, de funcionarios de la SUNAT que se necesitarían, por ejemplo, para responder a 10.000 consultas que los contribuyentes peruanos puedan realizar, imaginemos, sobre el IVA. Pues probablemente estemos hablando de, dependiendo naturalmente de cuánto tiempo querramos invertir en la respuesta, ¿no? Si queremos plazos cortos, pues necesitamos mucha gente. Y claro, si no nos importa terminar respondiendo al cabo del 5.º año, pues entonces vamos a necesitar menos gente. Pero claro, si nosotros utilizamos esos chatbots, pues la resolución de esas dudas, pues naturalmente va a ser en un tiempo muy corto, cortísimo, de la manera que seguramente pues tienen el... Y ya, pues para terminar con esta diapositiva, acordaros que una de las facetas más importantes que tiene la inteligencia artificial de las administraciones tributarias es la lucha contra el fraude y fundamentalmente y por tanto en todo lo que es aquí tenemos una pequeña línea del tiempo lo cual ha sido la evolución del uso estratégico de datos por parte de las administraciones tributarias. Bueno, y aquí como veis hay una evolución muy notable, la digitalización, y yo me voy a quedar, porque hay algunas cosas que ya las hemos visto, perdón, me voy a quedar con 2 o 3 cosas nada más. Nos vamos a quedar con el control y la fiscalización tributaria y la lucha contra el fraude. Esto es algo que, como veis, está aquí a medio camino
pero es donde se están viendo los mayores avances en el ámbito del uso de la inteligencia. Entonces, yo creo que ya de esto hemos hablado mucho, la necesidad de que haya datos buenos, de que se hayan clasificado esos datos de una manera clara, desde el punto de vista de su significado, una claridad semántica. Hemos hablado de la ciberseguridad, de la reserva de la información, es decir, es una información muy sensible que debe utilizarse exclusivamente para la administración tributaria, sin que quepa que la SUNAT pueda estar suministrando estos datos a terceros, a otras agencias, a otros departamentos, ¿no? Y los datos, pues claro, tienen que ser completos y naturalmente tienen que estar integrados en los distintos procedimientos. Entonces, ¿qué se ha hecho en relación con el uso estratégico de datos en la lucha contra el fraude fiscal, es decir, contra, digamos, en la línea de fiscalización, ¿no? Bueno, todo esto es lo que ya se ha venido realizando, ¿no? El análisis de riesgos de transparencia, esto es algo mejor, algo más novedoso, pero es sin duda uno de los grandes campos, y esto se utiliza fundamentalmente porque el análisis de riesgos en periodos de transparencia, como ya todos sabéis, son modelos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestros propios métodos para la determinación del precio, que hay 5 modelos según las directrices en materia de precios de transparencia de la OCDE, y dentro de esos cinco generalmente tienen su destino de acuerdo con las distintas operativas y los distintos modelos de negocio de los que estemos hablando. Precisamente por eso, porque son modelos, el Plus o yo no sé, cualquiera de los métodos de reparto de beneficio, todos esos métodos, aparte del CUP, del método de precio comparable, es decir, son métodos que, uno, se aplican a un determinado modelo de negocio y dos, se aplica digamos, en una manera muy similar una vez que tenemos identificado cuál es el procedimiento que queda. Entonces, por un lado, precios de transferencia, donde yo veo naturalmente una evolución enorme de este tipo de cuestiones. Nada más hay que pensar, por ejemplo, pues, por ejemplo, en precios comparables, ¿no? Y el uso de las distintas bases de datos que tenemos, cómo se llega a las medianas, a los rangos intercuartiles, etcétera, etcétera. A mí, la verdad es que este es un tema donde yo veo que hay un impacto bestial. En segundo lugar, tendríamos que hablar pues, de la forma en la que se seleccionan a los contribuyentes para proceder a la fiscalización de los mismos, es decir, a ese control de los contribuyentes, que es otro de los grandes, otro de los grandes campos que se abren, y esto ya está contrastado y está funcionando perfectísimamente en muchos países, entre otros España. Tenemos también otro elemento de uso de inteligencia artificial que va dirigido a la detección de los errores del contribuyente a la hora de realizar sus declaraciones. Esto se une, esa identificación de la inteligencia artificial es unido también a técnicas de nudging. Una técnica de nudging, en inglés nudging, más o menos lo que viene a decir es algo así como son las técnicas del empujoncito. ¿Qué quiere decir la técnica del empujoncito? Pues que si uno está haciendo su declaración de la renta, por ejemplo, de manera manual, y entonces intenta practicarse una deducción para la que no concurren los requisitos, pues automáticamente los programas de cumplimiento pues aparecerían como una suerte de bocadillo, es decir, un diálogo diciendo, ¿está usted seguro de que en su persona coinciden o se dan las condiciones para poder llevar a cabo su declaración? Eso, me parece una tontería, de alguna manera le está diciendo al contribuyente que la administración tributaria está analizando una situación que no es en la normalidad de los casos. Por lo tanto, al contribuyente le están diciendo de alguna manera un warning, ¿no? Es decir, cuidado, cuidado, a ver qué va a hacer, que estamos detrás de usted, que eso que está haciendo no parece muy coherente. Si lo está haciendo es porque tiene una documentación que puede probar que se puede declarar esa deducción. Me parece una tontería, pues tiene digamos, un impacto enorme, porque la puesta en contacto con el contribuyente, como os decía anteriormente, va a ser prácticamente inmediata. En el momento en que presenta la declaración de la renta, a renglón seguido, una vez terminado el periodo voluntario, el contribuyente va a recibir una notificación de la administración tributaria y le va a decir, demuéstreme, pruébeme de que esa deducción que usted se ha planteado es correcta
y tiene los documentos, las facturas, la prescripción médica o lo que sea para poderse reducir o deducir esas compras. Esto parece una tontería, pero vuelvo a repetir, son la identificación de errores del contribuyente que son muy sencillos de identificar, pero que producen en el contribuyente una suerte de aviso de que bueno, pues no está en un paraíso fiscal, no está en un lugar donde prácticamente todo vale, sino que hay un análisis prácticamente inmediato de las declaraciones que el sujeto, el contribuyente, más cosas en relación con el uso estratégico de las administraciones tributarias y lo que pueden hacer. Pues, por ejemplo, todo el tema de la residencia de los contribuyentes. Bueno, pues ya lo hemos visto un poco con Shakira, pero hay un montón de datos y hay países que son muy beligerantes en el uso de la inteligencia artificial para la detección de falsos no residentes. Un falso no residente pues es aquel, en el caso español, que gozamos de un tiempo pues, estupendo, este año ya con mucho calor, desde muy pronto, pero es verdad que nosotros tenemos una climatología, o hemos tenido, si no se hace realidad de esto del cambio climático, hemos tenido una climatología muy benigna. Teníamos una primavera relativamente amplia, con temperaturas suaves, que empezaban más o menos a principios de abril y que continuaban pues hasta julio, donde empezaba el calor y teníamos julio y agosto pues calurosos, pero meses muy buscados por parte de los ciudadanos del norte de Europa porque podían venir aquí y disfrutar de tiempo pues caluroso, tiempo primaveral, y digamos un tiempo pues muy buscado en particular por los jubilados o pensionistas. Pero donde yo quiero llegar es, claro, estos señores que probablemente permanecen en España pasando un invierno muy light comparado, pues yo que sé, con Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, yo que sé, Holanda, Bélgica, se vienen a España, permanecen más de 6 meses, pero nunca van, o digamos, su tónica habitual es que nunca se van a considerar residentes fiscales españoles, aun a pesar de que permanecen en España 183 días o más de 183 días. Por tanto, esto con la inteligencia artificial pues es relativamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque estos señores están comprando, están utilizando su tarjeta de crédito, son titulares de inmuebles en España. Es decir, con el manejo de un volumen de datos bien estructurado, pues sería relativamente sencillo comprobar que esa residencia en otros países de los jubilados daneses o noruegos es ficticia, porque donde pasan la mayor parte de su tiempo es en España. ¿Más asuntos de fiscalización que se pueden realizar fácilmente a través de la inteligencia artificial? Pues sobre todo temas de detección de facturas falsas o apócrifas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el análisis de la factura desde el punto de vista de cuándo, por ejemplo, se determina viendo las operaciones que se están declarando en una factura, si son o van en la línea del objeto social, la cuantía, naturalmente, a qué grupo, digamos, se corresponde. Es decir, hay una serie de pautas que vamos a ver en un minuto que nos permite identificar a ese tipo de facturas falsas o también, pues, prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, que van muy unidas de la mano. Por lo tanto, aquí hay que, de alguna manera, hilar a través de la inteligencia artificial posibles penas a narcotraficantes en conexión con asuntos de blanqueo de capitales y contrabando. Entonces, ahí, pues, a través de esas redes, como os digo, a través de la inteligencia artificial, pues esto lo que nos podría permitir es ver qué conexión hay entre el narcotráfico y blanqueo de capitales, ver qué sujetos están en uno o en otro lado y ver posibles ramificaciones, porque seguramente al análisis o al analizar este tipo de circunstancias nos podemos, digamos, sorprender del volumen de información que se puede. Y por último, en relación con esto del análisis de la lucha contra el fraude fiscal, pues tendríamos todo lo que son los sistemas de resolución de conflictos fiscales, que bueno, es verdad que hay algunos países que están avanzados, otros que no están avanzados porque no quieren, y otros cuyos ordenamientos internos pues plantea dudas sobre este uso a través de la inteligencia artificial de resolución de litigios fiscales. En España, pues por ejemplo, es imposible. Sí que es verdad que de alguna manera se está utilizando a la hora de preparar una parte
muy importante, pues por ejemplo, de una resolución, sin perjuicio después de la labor del juez o tribunal a la hora de adaptar esas resoluciones al caso. Bueno, esto de la promoción lo vamos a pasar y esto de la relación telemática pues se queda aquí. Bueno, esto es más... Entonces, ¿por qué hemos puesto el enfoque fundamentalmente en la transformación digital de las administraciones tributarias en la lucha contra el fraude? Primero, porque en América Latina hay un volumen de fraude fiscal muy importante y que, por lo tanto, hay que luchar frente al mismo, y es por eso que las administraciones tributarias no están escatimando en ningún momento inversiones a los efectos de la aplicación de distintas instrumentos basados en inteligencia. Hay que pensar que eso, ¿no? Es la tasa media de evasión, como digo ahí, según la CEPAL, de evasión fiscal de los 12 países más significativos de América Latina es el 51,6. Es decir, les causa una pérdida de 3,25 puntos porcentuales del PIB. Esto es muchísimo dinero, porque esto lo que da lugar es que pues, las ineficiencias continúen en los estados de la región, en que no se movilizan recursos de una manera importante, que después, naturalmente, estamos en una situación pues, ciertamente complicada, donde los estados pues, requieren de recaudación. Es decir, estamos detrás de una pospandemia por el COVID-19, tenemos la guerra en Ucrania, con lo que ello ha producido desde el punto de vista del incremento de los precios de la energía, la inflación, por ejemplo, y esto pues hace que las administraciones tributarias naturalmente pues hayan puesto las pilas y entienden que la inteligencia artificial puede ser un buen instrumento precisamente para esa lucha contra la informalidad económica, contra la simetría entre los datos que la administración tiene sobre los contribuyentes y aquello que verdaderamente está dispuesta a realizar. Por lo tanto, yo creo que se puede ir en esa línea sin ningún género de... ¿no? Y bueno, y aquí tenéis otras cuestiones que a mí me han parecido ciertamente relevantes en relación con la fiscalización. Primero porque la propia OCDE y el Fondo Monetario Internacional han recomendado a las distintas administraciones tributarias que lleven a cabo una inversión en términos de inteligencia artificial para una mejor fiscalización, para una mejor auditoría fiscal, para una mejor lucha contra el fraude, ¿no? Esto lo que ha hecho ha sido que, bueno, pues esto como todo, ¿no? Hay inversión y cuando hay dinero esto produce un incremento muy notable de estudios y esto ha hecho que se hayan incrementado notablemente el volumen de técnicas analíticas que se utilizan en cuanto a la fiscalización, ¿no? Y esto, cuando se incrementa el volumen de técnicas analíticas, esto lo que produce al mismo tiempo es un incremento de los modelos para luchar contra la evasión y el fraude fiscal y, por lo tanto, están identificando nuevos tipos de riesgo fiscal. Están identificando nuevas situaciones. Pues, por ejemplo, en el impuesto sobre el valor agregado o en relación con el impuesto a la renta, no digamos, no declaración, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues las administraciones tributarias se han dado cuenta además de que cada vez es más interesante sistemas de gestión tributaria no tan agresivos como los que probablemente se han llevado hasta estos momentos, puesto que cuando uno tiene implantado una inteligencia artificial, es decir, un uso estratégico de los datos que son obtenidos de los propios contribuyentes de terceros, pues se ha dado cuenta de que en lugar de iniciar agresivas inspecciones o fiscalizaciones, es más inteligente y te da mejores resultados llevar a cabo lo que se llama minar la correspondencia con los contribuyentes para obtener información. Es decir, hay una especie de inducción al contribuyente invitando al contribuyente, digamos, indicándole que tenemos información, hemos obtenido información de que tiene, imaginemos, una cuenta corriente en Panamá y que le invitamos a su regularización. Este tipo de combinación, este tipo de invitación al cumplimiento, se ha analizado por parte de distintas administraciones tributarias y se ha visto que es un elemento muy útil para incrementar los niveles de cumplimiento. Y además sin el desgaste del inicio de largos y tortuosos y complicados procedimientos inspectores o de fiscalización. Por lo tanto, bueno, en muchas ocasiones, insisto, la información la tenemos,
o la tienen las administraciones tributarias, y lo que tienen que hacer las administraciones tributarias es poner en marcha esos mecanismos pues, para llevar a cabo esos procesos de recaudación. Y esto es algo que nos incumbe a todos, ¿no? Porque, claro, en el Perú, en Colombia, en Chile, en Paraguay, que allá donde estéis, es exactamente igual que lo que ocurre en España. Es decir, aquello que se deja de pagar por unos contribuyentes que tienen más posibilidades de defraudar, va a tener que ser pagado por aquellos otros que tienen menos posibilidades de defraudar. Y entonces, claro, ahí se producen una discriminación que es puesta de manifiesto en muchas ocasiones con estos mecanismos, y entonces, bueno, pues de lo que se trata es de generalizar el cumplimiento, de generalizar, digamos, las obligaciones de declaración. Entonces, bueno, insisto, esto lo podemos llevar a cabo, esto lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque hemos identificado nuevos riesgos y hemos también integrado nuevos sistemas predictivos de cómo bueno, podemos animar al contribuyente a que cumpla con la norma fiscal. Vamos a ver cómo se lleva a cabo entonces ese uso estratégico para la determinación de los contribuyentes, para segmentar a los contribuyentes y para, por lo tanto, elegir a esos contribuyentes a la hora de fiscalizarlos o auditarlos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay 4 temas que están conectados entre sí. Entonces, generalmente, pues, ha sido muy curioso, ¿no? Es decir, en la gran mayoría de los países tienen un plan de control tributario anual. Un plan de control tributario actual significa que año a año los responsables de la fiscalización identifican una serie de áreas que van a ser objeto de atención prioritaria en el siguiente año. Y esto, por lo tanto, ahora lo vamos a ver más concretamente, pues se van identificando aquellas áreas donde la inteligencia artificial va a ser especialmente utilizada porque se ven que son nichos, vamos a decirlo así, de descontrol. Son nichos de falta de cumplimiento. Entonces, eso es un área. En segundo lugar, tenemos una selección de contribuyentes. ¿Cómo se segmentan a los contribuyentes? Por su nivel de riesgo. La pregunta del $1.000.000 es, ¿todos los contribuyentes tienen el mismo nivel de riesgo? No. ¿Quiénes son los contribuyentes que normalmente tienen mayor nivel de riesgo? Pues normalmente profesionales o empresarios. Compañías. Yo me atrevería a decir que sobre todo empresarios y profesionales son los que pueden tener un mayor riesgo fiscal. Y a eso les unimos que a esos empresarios o profesionales les identificamos con la realización de una serie de actividades que son muy lucrativas, pues entonces podemos ir segmentando ya no solamente por un tipo de actividad, también podemos segmentarlos por el volumen de patrimonio. Estoy seguro que habéis oído la terminología High Net Individuals o High Net Wealth Individuals, que son contribuyentes de altos patrimonios, ¿no? Bueno, pues también es identificado. Hombre, lógicamente tiene su razón de ser. ¿Por qué? Pues porque yo identifico a una serie de sujetos que tienen un volumen de rentas y un patrimonio muy importante y les fiscalizo, pues obviamente es más fácil encontrar rentas que haya que regularizar que a otro contribuyente que tenga o que sea más modesto. Lógicamente esto es una regla de 3, vamos. Si tienes más renta, tienes más patrimonio, pues probablemente estás en mayor riesgo fiscal que aquel otro que prácticamente no tiene ni rentas ni patrimonio. O aquel otro que solamente obtiene rentas de carácter del trabajo, ¿no? Que aquellos otros que obtienen rentas, pues, por ejemplo, de carácter internacional, o que son empresarios, o son profesionales, etc. Por lo tanto, desde un punto de vista de la inspección tributaria, como veis, estamos conformando una serie de aspectos que son muy de gran utilidad para las administraciones tributarias y que los contribuyentes tienen que saber, naturalmente, ¿no? Y por último, en este área de uso estratégico, pues naturalmente tenemos todo lo que son los algoritmos, ¿no? El algoritmo es la identificación de un patrón. La identificación de un patrón consiste, o de un modelo, consiste en identificar situaciones en las que, en la gran mayoría de los casos, si concurren esas circunstancias, se va a llevar a cabo un cierto fraude fiscal o un cierto incumplimiento. Por ejemplo, si nosotros resulta que hemos descubierto que cada vez que identificamos, pues, por ejemplo, a un taxista, resulta que el taxista no cumple con sus obligaciones de carácter tributario, pues seguramente podemos analizar un patrón que es taxista, persona física, que lleva a cabo un trabajo de una forma un poco desregulada, vamos a decirlo así, donde no emite comprobantes, donde no emite facturas,
y donde tiene un acceso al cache sin control. Entonces, si yo voy metiendo estas variables, estos patroncitos y lo trabajo con un algoritmo, pues seguramente podré detectar que en el ámbito de los taxistas, pues puede haber un incumplimiento y podemos encajar a un volumen de taxistas que probablemente pues no cumple, ¿no? Dice taxistas, pues puede decir abogados, arquitectos, doctores. Yo os he traído ahora los planes de control tributario de la Administración Tributaria Española para que veáis cuál ha sido la proyección desde el año 2018. Desde el año 2018, el uso de la inteligencia artificial y los nuevos modelos de detección del fraude han ido increciendo. De tal manera que ya en el año 2023, en el plan de control tributario del año 2023, ya no se usa la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque ya, digamos que ya se entiende como es algo absolutamente normal, ¿no? Fijaros que en el año 2018 pues, se habla todavía de nuevas tecnologías, se habla de un tipo de análisis de funciones analíticas, que se van a analizar el análisis de redes con técnicas de Big Data. Big Data es el análisis de un gran volumen de datos con el objeto o el fin de determinar patrones de conducta de incumplimiento, ¿vale? Entonces, el 2018 se queda ahí. Es muy habitual que, sobre todo en esos años 2017, 18, me debería decir hasta el 19, yo me atrevería a decir que las administraciones tributarias no solían, con carácter general, yo me atrevería a decir que continúan algunas no identificando el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de sus potestades. No lo hacen por miedo, no lo hacen por miedo a que los jueces y tribunales puedan en algún momento analizar cuáles son los algoritmos o las técnicas o los programas que se están utilizando, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se utilizan desde un punto de vista de administración interna, pero no son, digamos, no son, ¿cómo decirlo de manera suave? No son publicitados en cuanto al uso de ese procedimiento, ¿no? Bueno, aquí podemos observar menos cierto patrón de conducta de la Administración Tributaria Española. Dice que bueno, se desarrollarán nuevos modelos de detección del fraude basados en funciones analíticas y otras, como el análisis de redes. En el año 19 se ponen digamos, en funcionamiento algunas cuestiones que tienen que ver con la factura digital, el suministro inmediato de información en el IVA, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos empieza a hablar que hay una calidad de los servicios de información y asistencia prestados a los contribuyentes, es decir, se empieza a hablar de los chatbots, porque claro, se pusieron de manifiesto, creaban digamos, muchas consultas de los contribuyentes y entonces eso generó el uso de los chatbots. A día de hoy ha continuado. Y la Administración Tributaria, además, pues, se jacta de decir pues, que ha funcionado muy bien y que se debería continuar en esa línea. En el año 2020 ya nos quitamos la careta. Dice que ya se está aplicando las nuevas tecnologías con carácter creciente y de forma paulatina, con el objeto de llevar a cabo una detección temprana de las conductas graves de defraudación, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente esto es ciertamente importante. Aquí ya nos hemos quitado, insisto, el disfraz y ya sabemos que la Administración Tributaria está utilizando las nuevas tecnologías, no solamente en el impuesto sobre la renta, sino también en el IVA, y está tratando sobre todo de analizar o estudiar pues lo que nosotros llamamos la economía sumergida o economía informal, ¿no? Es decir, está tratando de ver cuáles son los patrones y en qué áreas, por lo que vamos a ver dentro de un poco. Claro, acordaros que el año 2020 es el año del COVID y entonces ese año se produce, como seguramente que todos conocéis, un estímulo muy notable de la inteligencia artificial y de una hiperdigitalización de las administraciones tributarias. Por ejemplo, en el caso español empiezan a utilizarse pues, el Teams y el Zoom para llevar a cabo labores de fiscalización, necesidad de presencia entre el contribuyente y la administración tributaria. Esto ya fue un salto cualitativo, ¿no? No tiene que ver tanto con lo que son las labores propias de fiscalización a la hora de la detección de incumplimientos, pero sí que es muy importante a la hora del procedimiento de fiscalización y su impulso desde un punto de vista altamente digitalizado.
Pasamos al año 2021. Y entonces, bueno, pues ya es el año de consolidación del uso del Big Data. Insisto, esto ha continuado el 22-23 y ya, bueno, pues te identifican distintas áreas: residencia, precios, narcotráfico y blanqueo de capitales, algo que habíamos visto anteriormente. Hablan también de las técnicas de nudging y de behavioral insights, que, bueno, pues lo que te dicen es que básicamente estudian cuál es el comportamiento del contribuyente. A mí esto ya me empieza a dar un poco de miedo cuando me empiezan a analizar cuál es mi comportamiento. Y parece ser que todos los seres humanos, ante determinadas circunstancias o condiciones, todos reaccionamos de la misma manera. Si eso es así, es decir, si hay una reacción que es prácticamente idéntica, lo que nos están diciendo de alguna manera es que la administración tributaria ya sabe de antemano qué es lo que vamos a hacer en determinadas circunstancias, ¿no? Claro, esto se lleva a cabo fundamentalmente en el análisis de la reacción de un contribuyente cuando le presentan para que declare su impuesto a la renta, por ejemplo, y le presentan un informe o un borrador. Y el contribuyente evita la utilización de ese borrador que le ha presentado a la administración tributaria y empieza a modificarlo, ¿no? Y entonces empieza a recibir esas técnicas de nudging, esas técnicas de aviso, esas técnicas de cuidado, está usted cometiendo un error. ¿Es verdad que usted tiene las facturas para poderse aplicar estos gastos? Este tipo de cuestiones ayudan de alguna manera a decirle o avisarle al contribuyente de que, ojo, sabemos que, por ejemplo, usted ha obtenido rentas en el extranjero y las rentas en el extranjero tienen que ser sometidas a régimen de renta. Entonces, no te está diciendo cuándo has ganado, cuánto has ganado, cuál es la renta, pero te está diciendo que saben que tienes una renta que ha sido generada en el extranjero. Por tanto, si eso es así, y tú sabes que has obtenido la renta y no lo estás declarando, digamos que ha habido ya una cierta voluntariedad de incumplimiento, ¿vale? Bueno, esto es de alguna manera otro tipo de técnicas y de experiencias que se han obtenido como consecuencia del estudio del análisis de las conductas de los contribuyentes. Como digo, a mí esto ya me empieza a dar un poquito de miedo y, bueno, yo solamente os pongo en alerta, ¿no? Y después también sabemos que desde el año 2021 tenemos algunos sistemas automatizados de alertas y de, por tanto, de análisis de riesgos en cuanto a precios de transferencia por aquella información que ya tiene la administración tributaria que ha sido obtenida como consecuencia de Country by Country Report o por declaraciones previas de los propios contribuyentes. El 22, pues sigue exactamente igual, es decir, esto es lo que está haciendo la administración tributaria española, pero esto es algo que yo me atrevería a decir que esto es el pan nuestro de cada día entre las administraciones tributarias cuando se reúnen, y sabemos que se reúnen en distintos marcos de colaboración y cooperación de carácter tributario. Por ejemplo, llámese CIA o llámese OCDE. El Perú forma parte del marco inclusivo OCDE y está participando en estas reuniones. Por lo tanto, el Perú, la SUNAT, conoce perfectísimamente bueno, este tipo de asistentes virtuales en el IVA, o en renta o cualquier cosa y conoce naturalmente pues, por ejemplo, todas las técnicas de nudging, del análisis del comportamiento peruano y naturalmente conoce, porque esto se pone de manifiesto, cuáles son las estructuras de carácter económico y financiero que las organizaciones criminales están utilizando pues, para el blanqueo de capitales, para esos cualquier tipo de actividad ilícita que tiene que ver con narcotráfico, prostitución, minería ilegal o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo este sistema, que parece tan complicado, no lo es tanto cuando empezamos a manejar volúmenes de información muy importantes y cuando tenemos foros donde se están dando de alguna manera información sobre qué están haciendo dos países, ¿no? Por lo tanto, se copia todo el mundo, todo hay que decirlo, ¿no? Es decir, pues tú copias España, España copia, pues yo que sé, a Canadá, y todo es así, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante conocer que, bueno, pues hay foros donde se están discutiendo estos temas, y donde, bueno, pues hay también tecnología que te lo permite hacer, ¿no? Vuelvo a insistir ahí con el tema de los precios de transferencia porque es algo que he citado anteriormente y que me parece pues que tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de todas esas cuestiones, poniendo en este caso al plan de control tributario 21, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? En todos los elementos de fiscalización, en todos los procedimientos de fiscalización siempre hay un elemento de aleatoriedad. ¿Esto qué significa? Aleatoriedad significa que, bueno, pues en algún momento alguien ha presentado una denuncia ante la SUNAT que tu jefe
no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, ¿no? Esto es un elemento de aleatoriedad. Es decir, la SUNAT o cualquier otra administración tributaria puede iniciar un procedimiento inspector desde un punto de vista aleatorio, ¿vale? Entonces, es un punto que siempre vamos a tener en cuenta. Pero después tenemos distintas circunstancias en las que seguramente los procedimientos de fiscalización se van a producir. Y esto tiene que ver, pues, por ejemplo, con cuando se producen incumplimientos en los deberes, pues, por ejemplo, de reporting, es decir, cumplimientos de deberes tributarios en sectores de riesgo fiscal. Un sector de riesgo fiscal pues, podría ser, por ejemplo, un sector inmobiliario. Por ejemplo. O, por ejemplo, digamos que estos son alarmas, ¿no? Reiteración de declaraciones con bases imponibles negativas. ¿No? Pues todos sabemos que puede ir mal, puede ir un año mal, puede ir 2 años mal, puede ir 3 años mal, pero a partir del 4.º año las administraciones tributarias normalmente pues, en la antena, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿de qué está viviendo este negocio si lleva 4 años en pérdidas? ¿No? Pues, un análisis seguro que va a hacer, y esto es una alarma que te lo hace también la propia inteligencia artificial. Oiga, mire, no va a haber un inspector, un funcionario de la SUNAT que tenga todo en su cabeza y diga, pues, yo fiscalizo una compañía, yo qué sé, en Chiclayo, y en Chiclayo esa compañía ha estado con bases imponibles negativas 10 años. No teníamos a nadie así. Entonces, esto lo tienen que hacer las máquinas, son las que de alguna manera hacen saltar las alarmas. ¿Para qué? Para que ese informe que se ha creado como consecuencia de una alarma, después un funcionario de la SUNAT se ponga a trabajar en el mismo y diga o identifique cuáles son esas discrepancias, cuál es o qué es lo que ha pasado ahí y si es razonable. ¿Vale? Después, bueno, ya para terminar con este tema, pues es declaraciones sencillamente, el cruce de datos entre declaraciones trimestrales y anual. Yo creo que todo lo que es la digitalización del cumplimiento de todos esos deberes, de esos formularios, pues es fundamental. Y bueno, pues empresas con gastos personales, pues, por ejemplo, todos sabemos qué gastos tiene una compañía. Pero claro, si son gastos pues, que se llevan a cabo en Navidades, cuando todos sabemos que en Navidades la empresa pues, está, como suele decir, a ralentí, ¿no? Es decir, que no está funcionando porque está de vacaciones. Gastos que se incurren en los domingos, por ejemplo. ¿No? Por lo tanto, este tipo de cuestiones son las que naturalmente se incorporan a esos algoritmos a los que se puede identificar áreas de incumplimiento. Hay otros elementos adicionales que me gustaría citar brevemente aquí, ya digamos descendiendo a nuestra pista de aterrizaje y como objetivo de no cansaros como consecuencia de mi charla, que yo sé que el día después es largo. Es verdad que a las administraciones tributarias no les queda más remedio que de lanzarse a los brazos de la inteligencia artificial y del uso estratégico de datos, como consecuencia fundamentalmente de que los recursos humanos son limitados y que los recursos materiales igualmente, y por lo tanto, según el principio de eficacia administrativa, pues tienen que hacer más con menos. Por lo tanto, el coste de este tipo de programas o de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, pues son caros, pero no tan caros, a lo mejor, como la contratación de personal a grandes números, ¿no? Otro elemento adicional que me gustaría poner de manifiesto es la creación de administraciones digitales integrales, sobre todo lo que tiene que ver asistencia al contribuyente. Esto no se trata solo de darle palos al contribuyente, sino que para que todo esto funcione tiene que haber un cierto toma y daca. Un toma y daca es que tú tienes que asistir y, digamos, y ayudar al contribuyente y al mismo tiempo también, digamos, tener tus procedimientos o tus fórmulas para poder luchar contra la evasión y el fraude fiscal. Pero lo que es evidente es que, bueno, pues también lo que hay que hacer es, como una política que combina asistencia y lucha contra la evasión y el fraude. Os he traído también aquí el nombre con el que se utiliza, el programa que utiliza la Administración Tributaria Española, la agencia tributaria, que se llama el MES, que es un sistema de gestión del riesgo fiscal de los contribuyentes, ¿no? Entonces, este programa lo que genera son informes de riesgo estandarizados, donde de alguna manera alerta a los contribuyentes de que hay algo que no cuadra exactamente, ¿no? Dentro de todo lo que sería la información que maneja la agencia tributaria, hay algo que no cuadra entre la información y el cumplimiento al que está digamos, llevando ese contribuyente, ¿no? Por lo tanto, esto lo que te permite es seleccionar contribuyentes, y una vez que están seleccionando contribuyentes, eso lo que pasa es que digamos, se traslada a los funcionarios de SUNAT, de la agencia tributaria,
para que continúen con la investigación ya desde un punto de vista mucho más. Bueno, aquí tenemos unas cuestiones también interesantes, en que ya ahí veis que hay muchísimos países que ya están utilizando esto de la inteligencia artificial en las fiscalizaciones, por ejemplo, España, Estados Unidos, Chile, Colombia y Noruega, en relación con análisis de riesgo mediante algoritmos, ¿no? Aquí lo que se trata es de identificar casos de posibles incumplimientos, ¿no? También se habla mucho de compliance by design, que sería algo así como yo tengo acceso a las bases de datos, al proceso electrónico de una compañía, normalmente pues va a ser una compañía grande, y entonces, bueno, pues lo que yo tengo es de alguna manera bajo control todo lo que son las finanzas, la contabilidad y la fiscalidad de un determinado contribuyente, que insisto, van a ser normalmente grandes contribuyentes, ¿no? Pues tenemos la idea de la predicción de comportamientos. He sabido que en el mundo tributario hay un contagio bestial, es decir, que si nosotros sabemos que hay un grupo de contribuyentes que están incumpliendo, pues sabemos o podemos saber más o menos que va a haber un contagio dentro de, por ejemplo, el sector de los médicos o el sector de los taxistas. ¿Por qué? Pues porque el contagio significa que todos conocen qué es lo que están haciendo otros y por lo tanto probablemente pues van a hacer lo mismo, ¿no? El Her Majesty Revenue Customs del Reino Unido, pues también trabaja con redes sociales a efectos de la detección de incumplimientos, ¿no? Yo estoy seguro que algunos de nuestros queridos amigos que nos están escuchando estarán seguramente que replanteándose su política en relación con las redes sociales, porque acordaros un poco de que cualquier elemento que subáis a las redes sociales en ese momento acaba por ser esto público, habéis dado vuestro consentimiento y cualquier tercero, pues naturalmente puede, salvo que actualmente no lo hagáis público y que tengáis vuestro Instagram privado, vuestro Facebook privado, etc., ¿no? Así que atención a lo que se cuelga naturalmente en el Face o en Instagram, en cualquiera de las redes sociales conocidas, ¿no? Ahí, bueno, os he incluido un par de links al Reino Unido y a la Australian Tax Office para ver un poco, bueno, pues eso, cómo se lleva a cabo la gestión del riesgo, ¿no? Ya para terminar, bueno, os quería traer este dato, que es un dato, un caso real, que es la detección de facturas falsas que se está llevando en Colombia y está produciendo, la verdad es que resultados pues muy interesantes. Y lo que más o menos lo que se ha venido a hacer es incorporar a un algoritmo en torno a 23 distintas variables, que ahora vamos a ver algunas de ellas. Y entonces, bueno, pues lo que hacen fundamentalmente es identificar quiénes están emitiendo facturas falsas, ¿no? ¿Qué tipo de información están utilizando? Pues información de todo tipo, información que suministra el contribuyente, información de sus clientes, información de los proveedores, información de otros sujetos que están en sus mismas circunstancias, es decir, la información pues, puede ser muy variopinta. En relación con el sujeto pasivo, en relación con el contribuyente, pues se toman en cuenta los antecedentes, ¿no? Todo parece indicar que cuando se ha incumplido por primera vez, el resto de las ocasiones parece ser que es mucho más sencillo. Bueno, esto es lo que dice el estudio, el análisis de los contribuyentes analizados, en el sentido de que la primera vez que se incumple pues cuesta más, pero que a partir de la primera y segunda, bueno, pues esto es como más llevadero, ¿no? También se analiza enormemente cuáles son las relaciones que existen entre los propios contribuyentes, un poco por lo que os decía anteriormente, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos pues eso, un grupo que funciona de manera conjunta, pues puede ocurrir que se estén utilizando las mismas técnicas pues, de reducción, vamos a llamarlo así, de las bases imponibles en el impuesto a la renta, ¿no? Después hay distintos indicadores en función de la operación, pues, por ejemplo, si hay cambios repentinos, es decir, pues yo estoy obteniendo beneficios todos los años y hay un año que obtengo, pues, ¿no? Y además, pues cambio el modelo de producción. Bueno, pues cada vez que se produce un cambio en la operativa del negocio, pues para obtener unos resultados que difieren de los años anteriores, pues normalmente ahí hay algo raro, salvo que estemos en plena pandemia. Lógicamente, si estamos en plena pandemia, pues listo, ¿no?
También se utiliza mucho la geolocalización, ¿no? Es decir, cada vez más la geolocalización lo que nos permite pues, es ver pues, qué operación se estaba llevando, si estaba realizándose una operación dentro de las premisas o de los edificios de la compañía o se estaba realizando fuera. Después, bueno, pues podremos utilizar distintas variables que tienen que ver con, o que tendría que ver pues, con anomalías sectoriales, por ejemplo, o también tendríamos que ver con la mediana de los ingresos o de los gastos de un determinado sector económico. Es decir, como podéis ver, digamos que las posibilidades que tenemos para utilizar la fiscalización en materia de inteligencia artificial pues son múltiples, ¿no? Cuanto mayor sea el conocimiento transversal de cómo funciona la fiscalía, pues naturalmente pues quienes se dedican al diseño de esos algoritmos pues estarán en mejores condiciones de luchar contra la evasión. Desde el punto de vista del contribuyente, ¿qué tenemos que decir a todo esto? Pues igual que digamos, las reglas del juego han cambiado desde el punto de vista de la fiscalización, también tienen que cambiar todo lo que son los derechos y las garantías de los contribuyentes. Y ahí es donde tenemos el talón de Aquiles de todos. Porque los derechos y las garantías de los contribuyentes siguen siendo los mismos que los que teníamos en una época totalmente material y totalmente tangible. En un mundo líquido como en el que nos movemos, hombre, yo tampoco hablo de unos derechos nuevos, pero yo sí que hablo de que esos derechos que nosotros tenemos ya desde hace muchos años tienen que ser objeto de un reforzamiento y de un mayor análisis, sobre todo desde dos puntos de vista. No solamente desde el punto de vista de los derechos fundamentales, sino los derechos contenidos en cualquier norma de carácter legal y además también no nos olvidemos también de algunos de los de alguna de las cartas internacionales de derechos fundamentales, donde cada vez más todo lo que es la protección de datos por un lado y todo lo que es el secreto profesional, por ejemplo, pues digamos, ha llevado o está en primera línea de importancia. Bueno, espero no haberos cansado mucho. Me he pasado, perdón, casi 15 minutos. Siento mucho las molestias que os haya podido causar este pequeñito retraso, pero creo que la ocasión lo merecía. De nuevo, mi agradecimiento a Quantum, a Marisol por su amable invitación y a todo su equipo que siempre pues, apoya y coopera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A todos los que habéis participado, porque esto no tiene ningún sentido si no es porque hay participantes y, bueno, pues llevamos a cabo un poco esa popularización de estos elementos que a mí me parece que son muy interesantes y que, bueno, pues que tienen que estar ahí para vuestro conocimiento y para vuestro análisis oportuno pues, en el ejercicio, naturalmente, de vuestra actividad como asesores, como abogados o como funcionarios de la Administración Tributaria de los por mi parte, nada más. Insisto, muchísimas gracias y que, bueno, pues que tengáis un feliz día. Mónica, no sé Muchas, si tengo que hacer algo más. Yo te devuelvo la no, palabra. muchas gracias a ti, Fernando, por haber cumplido con terminar todo lo que querías compartirnos a través de las diapositivas. Te extiendo el agradecimiento de todos los participantes. La verdad que en el chat al parecer sí les ha interesado y les ha parecido muy importante todo lo que nos has comentado. También te extiendo el agradecimiento de la doctora Marisol León. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que estamos por las diferencias de horas entre un país y otro, un poco complicados con los tiempos y yo no quiero abusar de tu confianza, pero no sé si quisieras o si nos puedes apoyar con atendernos dos consultas de algunos de nuestros participantes que han hecho que me parecieron súper interesantes. Una de ellas es si es posible que un contribuyente puede iniciar alguna acción legal por haber sido afectado por la discriminación o sesgo algorítmico. Voy a dejar de compartir, así, mejor. Por supuesto, ¿no? Es decir, yo creo que la pena es que no hayamos tenido más tiempo, ¿no? Pero a mí lo más interesante de todo esto es precisamente la situación en la que se queda el contribuyente, ¿no? Yo creo que esto hay que hacer, hay que poner especial énfasis, ¿no? Yo creo que, como os he dicho anteriormente, es muy importante que las administraciones tributarias sean eficientes, sean eficaces, pero también es muy importante que se realice
atendiendo a los derechos y las garantías de los contribuyentes. En cuanto a las acciones legales, pues naturalmente, o sea, tenemos un mundo enorme de lo que se puede hacer, ¿no? Es decir, que se haya utilizado inteligencia artificial no significa que el contribuyente no tenga acceso a todas las acciones legales que el ordenamiento le da. Es decir, si se ha producido una discriminación algorítmica como consecuencia de que el algoritmo o ha sido mal diseñado o se está utilizando una información totalmente sesgada, eso no quiere decir que el contribuyente tenga que estar atado de pies y manos. Por supuesto que no. O sea, nosotros lo que tenemos naturalmente son, independientemente del recurso de amparo, si yo entiendo que se ha aplicado eso en contra del principio de igualdad, yo tendría naturalmente todas las vías de reclamo habidas y por haber en relación, pues, por ejemplo, con la debida motivación que ha dado lugar a una discriminación como consecuencia de un sesgo o de una discriminación algorítmica, ¿vale? Entonces, yo lo primero que tendría es menos un recurso de amparo, es decir, yo voy a por todo, ¿no? Es decir, yo no, Mónica, yo no me puedo quedar por. Yo lo primero es un recurso de amparo por un principio por un derecho de igualdad y en segundo lugar un reclamo como consecuencia de que la decisión que se ha tomado no ha sido lo suficientemente motivada. Es decir, todos conocemos que un acto administrativo tiene que estar motivado. Yo creo que me motiven el porqué de la decisión. Y ahí empieza el control, primero, como en Perú ya todos conocemos, primero desde un punto de vista de la propia administración tributaria y después desde el punto de vista de los tribunales, que naturalmente son los que tendrán la última palabra, ¿no? Ojo también, porque yo creo que es muy importante poner de manifiesto la posibilidad de utilizar alguna de las cartas internacionales de protección de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, refiriendo al Pacto de San José, o por qué no decirlo, la Comunidad Andina, que también tiene sus posibilidades para defender los derechos de los contribuyentes en un marco de derechos fundamentales. ¿Okay? Perfecto, Fernando. Adicionalmente, tengo aquí un comentario que justo me da pie para preguntarte un poco cómo van en España respecto de este punto. Amparo Chacón comenta, aún la SUNA en Perú no detecta dónde realiza el contribuyente su trabajo o dónde recibe su ingreso. El día en que se utiliza el servicio de migraciones detectará muchos no domiciliados. Y este comentario me da pie a comentarte, bueno, a raíz de la pandemia, del COVID, pues se ha hecho, se ha implementado ya en gran porcentaje el trabajo remoto. Entonces ya no es necesario que un trabajador físicamente labore dentro del territorio peruano. Entonces, es muy probable que de repente un trabajador de una empresa domiciliaria en Perú labore desde España. Entonces, quería saber cómo en España si han tomado medidas de poder identificar justamente estas personas que de repente, dependiendo de la jurisdicción española, se han convertido en domiciliados, ¿no? Y si no lo han hecho, ¿cuáles podrían ser los pasos para poder identificarlo? Vale. Bueno, varias cosas, Amparo y Mónica, ¿no? Es decir, lo primero que me gustaría decir es que lo de hoy ha sido un aperitivo, ¿no? Es decir, ha sido un aperitivo para poner digamos, para poner de manifiesto lo que está ocurriendo, ¿no? Es el estado de la cuestión, ¿no? A partir de aquí, todos deberíamos ya ponernos a trabajar y estar ya con la antena puesta, ¿no? Lo segundo, entonces, en relación con la pregunta, bueno, pues la pregunta es buenísima, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver varias cosas, ¿no? Curiosamente, doble respuesta. Entonces, la primera respuesta que hay que decir, curiosamente, esto se le llama nómadas digitales, ¿vale? Curiosamente, muchos países de la Unión Europea lo que han producido ha sido una normativa que ha creado un régimen fiscal especial para los nómadas digitales. ¿Por qué han creado un régimen fiscal específico para los nómadas digitales? Porque supuestamente tienen un gran talento. Entonces aquí como de lo que se trata es de atraer talento, porque esa gente lo que va a traer al final va a traer riqueza al país, porque se les da unas condiciones especiales de tributación, ¿vale? Entonces, el nómada digital no es un perseguido, no es un cuatrero, no, es un señor que algunas jurisdicciones lo buscan deliberadamente como fórmula de creación de riqueza en el país. Hace 20 años pues tendríamos un régimen que se llama así, de impatriados para atraer futbolistas. Ahora ya no queremos futbolistas, ahora queremos nómadas digitales porque son los que tienen más riqueza, pero hay que ofrecerles un régimen
muy interesante porque, como su propio nombre indica, el nómada hoy está aquí y mañana está en Lambayeque, que es un buen sitio y toman un buen ceviche, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahora hay una competencia en relación con esos regímenes fiscales. En el camino hacia ese régimen fiscal, entonces ya respondo más exactamente a la pregunta, nos podemos encontrar con, precisamente, cómo detectamos a los nómadas digitales. Claro, estos son especialistas en irse, se han comido todo el ceviche de Lambayeque y se van a otro sitio. O las condiciones no son las mejores porque la fibra no funciona bien, el wifi, lo que sea, las condiciones del país pues son las que son. Estos señores van a huir. Es muy difícil hacerles un seguimiento. Es muy difícil. Esto forma parte un poco de lo que hoy hemos tratado de poner de manifiesto, que es, uno, las normas fiscales están pensadas para regímenes fiscales del siglo pasado, donde lo importante era lo tangible, lo que se puede tocar, lo físico. Ahora mismo todos somos líquidos y la charla de hoy es un ejemplo. ¿Alguien pensaría hace 10 años una charla de este tipo a través de este fantástico Zoom? Pues seguramente que no. Pero es una realidad y es la que es, ¿no? Pero las normas fiscales son exactamente las mismas. Y la pregunta del $1.000.000 sería, a mí cuando Quantum ahora me pague el $1.000.000, eh, ¿dónde está la localización en la realización del hecho imponible? Es decir, ¿dónde tengo que pagar renta? Perú podría someterme a tributación porque, aunque ha sido online, el conocimiento ha sido trasladado y puede ser de utilidad en territorio peruano. O, como no me he desplazado y estoy en España, tiene que ser en España. Si volvemos al tema de los sujetos que van cambiando su residencia, hay gente que se lo planifica muy bien y, como consecuencia de la falta de rastreo, no quiero decir que no vayan a ser sometidos digamos, no vayan digamos, a, a gozar de una doble no imposición, porque al final las rentas se terminan sometiendo a tributación en algún sitio y fundamentalmente en el estado de residencia. Pero es verdad que en muchas ocasiones, como consecuencia de esta deslocalización virtual, puede dar lugar y produce que efectivamente no haya imposición pues, en Perú o no haya imposición en España, ¿no? Pero al final, insisto, el país de residencia, que es seguramente donde ha llegado el pago, el monto por sus servicios prestados, pues es el país de residencia el que haría como una especie de coche escoba y podría determinar las rentas que ha generado y, por lo tanto, someter la tributación en él, ¿vale? Y es verdad que para eso es muy importante pues, todo lo que es la información y, digamos, el uso estratégico de esa información. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Y como tú dices, esta charla ha sido un aperitivo. De hecho, que más cosas de fiscalidad internacional vamos a poder tratarlos en nuestro programa de especialización que está por empezar en junio, y tenemos el honor de que el doctor Serrano sea parte de nuestra plana docente. Entonces, agradecemos mucho nuevamente, Fernando, tu haber aceptado la invitación del día de hoy, y nada, espero que no sea la última vez. Bueno, por lo menos ya estás comprometido, invitado para el programa de especialización de fiscalidad internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Quantum, a Mónica por su amabilidad y a todos vosotros por aguantarme. 1 hora y media, casi 2 horas. ¡Qué barbaridad! Un horror. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Y para nuestros participantes, antes de culminar el día de hoy con la sesión, queremos compartirles de que por el mes del trabajo hemos lanzado un beneficio para que puedan acceder a este tipo de capacitaciones una vez a la semana. Así que si desean poder darse ese regalo de invertir en nuestra preparación, actualización profesional, por favor, pueden acceder a este código QR que vemos aquí en la diapositiva para que puedan ponerse al tanto de cuáles son los beneficios que hemos lanzado por el Día del Trabajo. Y puedan acceder a todos los talleres, a las asesorías personalizadas y a los otros beneficios que les comenté al inicio de esta presente charla. Adicionalmente, también compartirles que estamos por lanzar nuestro primer programa de especialización en Derecho Laboral y Prevención de Riesgos con la SUNAFIL.
Este programa inicia el 3 de julio, constará de 130 horas académicas, va a ser entre 95 horas de capacitación sincrónica y 35 horas asincrónica, durará aproximadamente 3 meses. Si desean tener mayor información de este programa, también pueden escanear el código QR para que puedan tener mayor detalle. Y como les adelanté al inicio, también todas nuestras capacitaciones, nuestros talleres y programas de especializaciones son dictadas por profesionales muy reconocidos y especializados en la materia. Entonces, aquí les presento la plana docente que va a estar a cargo de este programa laboral. Así que espero que puedan evaluar y puedan darse esa oportunidad de poder tener esta especialización que es avalado no solo por Quantum Escuela de Negocios, sino también por la Universidad Continental y la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos. También pueden sumarse a nuestra comunidad a través del Telegram, en donde compartimos diariamente alertas, notas de interés, jurisprudencia y también las invitaciones, las fechas de las capacitaciones que se están programando cada semana. Visítenos también a través de nuestras redes sociales para que puedan estar informados de la siguiente charla magistral y de las siguientes capacitaciones que estaremos brindando durante el transcurso de las siguientes semanas. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias a todos por haber compartido con nosotros el día de hoy. Será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.